yo. Alcides. Doctor, yo averigué de la serotonina. ¿De la quién? De la serotonina. ¿Qué averiguaste de la serotonina, Alcides? Lo podemos encontrar en el tronco encefálico, en el sistema gastrointestinal. Y sus principales funciones son la regulación del sueño, la regulación del estado de ánimo y del apetito. En caso de que esta serotonina falte, existen problemas en lo que es conciliar el sueño y también problemas en el apetito. Y también determina depresión. ¿Sí? Y también la serotonina se asocia a trastornos motores del tubo digestivo y etcétera, etcétera. ¿Vale? Les pongo un ejemplo. Una cosa que se da habitualmente en el campo médico es algo que se llama domperidona. Van a ir ustedes a cualquier médico, les duele el estómago, les dan omeprazol domperidona, es como si ya estaría el sello, no me hace falta la firma. La domperidona es un competidor de serotonina, que lo que hace es determinar mejor vaciamiento del estómago y sirve como antiemético, actuando precisamente a nivel de los receptores serotoninérgicos del tronco, ¿vale? Pero está contraindicado a largo plazo en pacientes que tienen depresión. Fíjense. ¿Qué comida tiene serotonina? Los carbohidratos ayudan a la secreción de serotonina. Pero tú cualquiera, hay algunos más especiales. El chocolate, el plátano, ¿sí? Eso aumenta lo que es la serotonina, por ejemplo. Y parece que esto es complejo, porque uno ve esto y es realmente complejo, es una especialidad médica cuando uno ve estas cosas, y es una especialidad muy compleja. La verdad yo no me metería esas tonterías. Pero ya cuando uno comienza a estudiar medicina, se comienzan a mencionar todos estos neurotransmisores de manera habitual. Les pongo un ejemplo. Cuando hay una acidosis hepática, el hígado responde secretando óxido nítrico. El óxido nítrico determina vasodilatación. ¿Qué está haciendo? El óxido nítrico está determinando que el músculo liso de los vasos sanguíneos se relaje, y eso determina vasodilatación. Cuando un paciente presenta trastornos a nivel cardíaco, se da tal medicamento que estimula los receptores adrenérgicos. Por lo tanto, estoy estimulando la sinapsis a este nivel, aumentando la contracción del corazón. Y todo debe entenderse de esta manera, porque lo que tenemos que entender es eso, que los neurotransmisores van a llenar la hendidura sináptica determinando dos tipos de funciones. Una función excitatoria y una función inhibitoria. Entonces, todos estos neurotransmisores, dependiendo dónde actúen, van a estimular una acción o van a inhibir una acción. De tal manera que yo puedo tener sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Ahora, todo este chenco que hemos visto, ¿dónde está chenco? Todo esto que hemos visto, que son neuronas que se entrecruzan formando algo que se llama neurópilo, ¿se acuerdan? No va a funcionar de manera adecuada si no se tiene a todas estas neuronas y axones ordenados. En anatomía ustedes ven el fascículo piramidal cruzado, todas esas cosas, ¿verdad? Y todo eso, si se dan cuenta, está ordenado. Y debe de estar ordenado al 100%. El problema que tenemos acá radica en que estas neuronas
no van a poder simplemente ser ordenadas por el tejido conectivo. Todo este sistema de neuronas se va a encontrar ordenado y protegido por otras células que se van a llamar células de la glía. ¿Qué significa glía, Gabriel? Glía significa pegamento. Entonces nosotros vamos a tener células, entre comillas, de pegamento que me van a ordenar a estas neuronas y me van a proteger a estas neuronas. Y fíjense, yo voy a tener células que van a unir vasos sanguíneos con las meninges, que van a unir vasos sanguíneos con los axones, etcétera, etcétera, etcétera. Las células de la glía van a ser el astrocito. Y el astrocito puede ser un astrocito protoplasmático o un astrocito fibroso. El astrocito es una célula estrellada que va a unir sus prolongaciones con vasos sanguíneos y con las meninges. Al mismo tiempo, el astrocito se va a encontrar en relación con la neurona, protegiendo a esta neurona de agentes agresores. Entonces, fíjense, si digamos acá yo tengo una bacteria que es mortal, ¿verdad? El cuerpo humano es muy inteligente, siempre va a dar prioridad a protección. ¿Qué va a proteger su cuerpo siempre? El cerebro y el corazón. Eso protege. Lo demás puede podrirse. El cuerpo en una situación de emergencia protege cerebro o corazón. Fíjense, acá yo tengo este vaso sanguíneo con sus capas, ¿verdad? Entonces ya esta bacteria para pasar acá tiene que pasar las capas del vaso sanguíneo. Y si es que sale, tiene que pasar todavía por el astrocito para llegar a la neurona. Entonces el astrocito une vasos con meninges, vasos con vasos, y al mismo tiempo está en contacto íntimo con las neuronas. Otra célula de la glía es el oligodendrocito, y se llama oligodendrocito porque, a diferencia de lo que es el astrocito, es una célula con prolongaciones escasas. En cambio, si se acuerdan, el astrocito realmente tiene muchas prolongaciones, como una estrella de mar. El oligodendrocito puede ser perivascular, y este oligodendrocito perivascular va a unir sus prolongaciones a los vasos sanguíneos. El oligodendrocito puede ser perineuronal o interfascicular. El oligodendrocito va a envolver al axón con sus prolongaciones. Y al envolver al axón con sus prolongaciones, va a determinar que su membrana citoplasmática se una. ¿De qué estaba formada la membrana citoplasmática? ¿Danitza, de qué? Lípidos y proteínas. Entonces, al unirse, va a formar una vaina de lípidos, a predominio de lípidos, que se va a llamar mielina. Entonces, el oligodendrocito a nivel del sistema nervioso central envuelve al axón, determinando vainas de tejido adiposo y proteínas, sobre todo tejido adiposo, que van a formar las vainas de mielina. Estas vainas de mielina van a clasificar a los nervios, como vamos a ver después, en nervios mielínicos y amielínicos.
Cuando tienen mielina los nervios, el impulso eléctrico salta de espacio a espacio que deja la vaina. Por lo tanto, en vez de transmitirse el impulso por todo el axón, salta al espacio que se dejan entre vainas, que se llaman nódulos del ambiente. Vamos a ver después. Entonces, un nervio, una neurona mielínica va a llevar el estímulo eléctrico más rápido que una amielina. ¿Quién forma la mielina entonces del sistema nervioso central? El oligodendro. Sí. Pues fíjense. Ahora, tengo otra célula que se llama microglia. ¿Qué es micro? Y glia, el gameto, refiriéndose a las células de la glía. Esta célula tiene cuerpo pequeño y tiene prolongaciones largas y grandes a manera de troncos secos. La microglia es el macrófago del sistema nervioso central. Esta microglia va a tener entonces capacidad fagocítica. Y aquí viene esto. ¿Dónde estamos? Aquí viene esto. Fíjense. Yo tengo acá mi neurona. Al ver, tengo mis vasos sanguíneos. Al lado de lo que es mi neurona, tengo mi astrocito. Y al lado de mi astrocito voy a tener a mi microglia. Determinando que la pared de los vasos sanguíneos más el astrocito que unía sus prolongaciones a ese nivel, más la microglia que se encuentra dando vueltas por el sistema nervioso central con todo un macrófago, formen algo que se llama barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, formada por la pared del vaso sanguíneo, que ya de aquí a unas semanas vamos a ver de qué se trata eso, el astrocito y acompañada de la microglia, protege a las neuronas del sistema nervioso central del daño proveniente del resto del cuerpo. Si se dan cuenta, esta es una protección celular, muy distinta a la protección que determina las meninges, que determina una protección más de tipo físico, para golpes. En este caso se está haciendo una protección de tipo celular. Esta barrera hematoencefálica, cuando uno nace, es inmadura. Y conforme uno va creciendo, se vuelve mucho más madura. Y en los viejitos puede debilitarse un poco. Ejemplo de eso, María José. ¿Alguna vez has visto un niño que se pone amarillo? ¿O has escuchado de eso? Que nacen los niños y la mamá asustada lo lleva amarillo. ¿Sí? ¿Por qué crees que el pediatra les dice que apenas se ponga amarillo lo lleve? ¿Qué pasa con la bilirrubina? La bilirrubina efectivamente te pone amarillo. Creo que está relacionado con la relación de los glóbulos rojos. No, claro, sí, sé que es la bilirrubina. Lo que te falta en tu concepto para acabar de entender es que la bilirrubina actúa como un tóxico directo a la neurona.
Y si yo tengo una barrera hematoencefálica inmadura en el recién nacido, puede pasar que la bilirrubina atraviese de la sangre al sistema nervioso central y dañe a la neurona. Por eso el pediatra se asusta, ¿no? Porque está el niño amarillo. Porque si los niveles de bilirrubina siguen subiendo, pueden hacer daño al cerebro. Y ese daño al cerebro puede ser mortal. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez cuando estaba siendo internado en la Caja Nacional, no había antes residente de pediatría, y era un estrés para interno, porque lo primero que hacían cuando entrábamos a la rotación era: les vamos a enseñar reanimación neonatal. Si un niño hace paro, ustedes lo reaniman y llaman al médico de que está de turno y al pediatra, y mientras tanto lo mantienen vivo. Esto era bien fácil. El paciente estaba complicado y vos tenías que asumir. Y un día fui a ver una niña que tenía de 800 gramos y estaba saliendo de un problema. Era mi paciente y yo no me iba a mi casa sin ir a ver a mis pacientes cuando era interno. Entonces me salía a las 5, iba con mi enamorada, tomaba té, jugaba un rato y antes de ir a mi casa volvía al hospital a ver a mis pacientes. Y era interno, ¿no? Entonces voy y estaba el pediatra ambuceando a un niño. Y me dice, mi compañera que estaba siendo internado estaba en un rincón tomando té. Y me dice el pediatra: qué bien que has venido, Nicky, ¿me ayudas? No estoy de turno, sí, ya sé, pero tu compañera ni me ve, ayúdame. Entonces, angustiamos por turnos hasta que el niño muere, porque el niño tenía muerte cerebral y muerte medular. El pediatra que estaba era neurólogo pediatra aparte, así que tuve que estar 3 horas angustiando y aparte teniendo clase de neurología. ¿Sí? ¿Por qué murió ese niño? Porque la bilirrubina atravesó la barrera hematoencefálica y determinó daño, intoxicación, toxicidad a la neurona, determinando algo que se llama carnículo. Y el niño hizo muerte cerebral y medular. Pues fíjense, un claro ejemplo de la importancia de la barrera hematoencefálica formada por vasos sanguíneos, astrocito y microglia. Hay varias partes del cuerpo que tienen sus barreras, porque tienen que estar alejadas del resto, y una de esas es el cerebro. Hubiera sido excelente que haya una barrera para evitar que ustedes escuchen y vean cosas que no deben, pero no hay. ¿Sí? Ahora, les pongo otro ejemplo de este gráfico. ¿Qué pasará, por ejemplo, si yo agarro y le doy un combazo a quien sea? ¿Qué pasa cuando alguien se cae de la moto? Muchas veces lo llevan a terapia intensiva y el terapista dice: hay un edema cerebral, o sea que su cerebro se ha hinchado. ¿Qué es lo que pasa por el golpe? El golpe determina un proceso inflamatorio y va a determinar que mi astrocito comience a chupar el líquido de la inflamación, haciendo que el astrocito se llena de líquido. Y al llenarse de líquido, ¿qué hace? Aprieta la neurona. Ese es el edema cerebral. Y aquí viene un concepto que ustedes ya han llevado hace varios meses, que era la presión hidrostática. Gabriela, ¿qué era la presión hidrostática? ¿Para qué servía? Avanzamos la primera semana cuando avanzamos componentes inorgánicos de la célula. Por eso les digo, histología, a diferencia de otras materias, se va construyendo, no se va haciendo por partes. ¿Es Carol? Lo que hace es equilibrar los electrolitos, y cuando hay muchos electrolitos a un lado, ¿qué pasa? Esos electrolitos atraen agua y salen agua del otro lado.
Entonces, si yo quiero sacar el agua de mi astrocito, ¿qué haría? A base de lo que dijo Carola, le voy a colocar en la vena productos con mucho sodio. ¿Y qué va a hacer el sodio? Va a sacar el agua del astrocito, disminuyendo el hinchazón y el edema cerebral. O se puede colocar un producto osmóticamente elevado, como el mannitol. Ahora se utiliza cloruro de sodio. Eso es lo que hacen entonces. Se golpea la cabeza, el golpe determina activación de la microinflamación, el agua remanente se la chupa el astrocito y determina compresión de la neurona. Y el médico, ¿qué hace? Mete mucho sodio para que el sodio saque el agua de la célula. Fíjense que estamos hablando de un tema de quinto año, pero lo estamos construyendo a base de un gráfico de estructura. No le estoy diciendo ni dosis, ni clasificación de Glasgow, ni tomografía, ni nada, ¿no? Estamos simplemente haciendo un ejercicio de lógica. Está hinchada porque tiene mucha agua. ¿Cómo saco el agua? Aumentando los electrolitos. Listo, fácil. Ahora, cuando yo manejo estas células, entonces puedo yo decir, el siguiente gráfico es lo mismo, que mi microglia es el macrófago. Mi microglia va a eliminar bacterias. Mi microglia va a determinar reparación neuronal. Y mi microglia más mi astrocito van a tener como fin proteger a la neurona. Fíjense cómo el astrocito no solamente determina una célula de protección de barrera, sino que al activarse la microglia también va a determinar secreción de factores de crecimiento de granulocitos y monocitos, que va a determinar aumento de la microglia y división. Entonces, estas dos células no solamente sirven de pegamento, sino que también sirven de defensa. Entonces, en conclusión, las células de la glía del sistema nervioso central son el astrocito, el oligodendrocito y la microglia. Estas células, como dicen su nombre, apegan las estructuras del sistema nervioso central, meninges con vasos sanguíneos con neuronas, ¿sí? Vasos sanguíneos entre vasos sanguíneos, determinando un orden, pero aparte tienen función inmunológica, determinando procesos inflamatorios y determinando la formación de la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Esto es muy importante, les van a volver a preguntar de aquí a 4 años, o sea que van a tener que volver a estudiar. A nivel de lo que es la médula ósea, se observa al medio un conducto que se llama el conducto del epéndimo. ¿Cuál es el conducto del epéndimo, Carlitos? Es donde voy a llevar con el doctor Rutgers. Ya, muy bien. Esa parte central de la médula espinal está cubierta por un epitelio cúbico que se llama epitelio ependimario, o forma células ependimarias. Algunas de estas células ependimarias determinan o forman una prolongación sumamente larga que ingresa a la médula ósea. Estas células que ingresan a la médula ósea desde el conducto a la médula espinal, ingresan a la médula espinal desde el conducto del epéndimo, también son células de glía y mantienen en su lugar las neuronas de ese lugar y se llaman tanacitos. Los tanacitos entonces son células ependimarias que prolongan una prolongación larga hasta la parte media de la médula espinal. ¿Sí? ¿Hasta ahí también? A ver qué dirá la doctora. Ahora lo veis ahí en medio de una clase.
Sí, por eso te he contestado. Ya. 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 Ay, no te puedo creer porque vino otro de Tarija. Pero dile a Javier que Javier va a ir a las 3 al hospital y yo voy mañana. Voy a ir a las 3, tengo un paciente que vino de Tarija y a las 4 vuelvo a la tarde. No, esta tarde es complicado. Tendría que ser en la noche, quizás. Pero ¿por qué no le dice Javier que lo limita? Porque estoy ahorita dando clases. Pasa mi colega. Es lo que les decía al grupo de ayer. Tiene mucho que ver el médico que sepa hablar. O sea, va a ir mi colega hoy día a la tarde al hospital y me dicen a mí que me preste un set de material médico de la enfermera, pero si él va a ir en la tarde, yo no voy a volver hasta mañana. Bueno, en conclusión, la glía está formada por todas estas células en el sistema nervioso central, protege, mantiene en su lugar y tiene funciones inmunitarias. Fíjense, este gráfico de aquí es muy sencillo porque habla de las características, dónde se encuentran y para qué sirven. ¿Vale? Pueden darle una leída. A nivel del sistema nervioso periférico, los axones van a formar nervios. ¿Sí? La unión de axones entonces van a formar nervios. Y esos axones, en su gran mayoría, se van a unir con los en su gran mayoría esos axones van a tener su capa de mielina. Pero a diferencia de lo que pasaba en el sistema nervioso central, la capa de mielina en estos casos se va a dar ya no por los oligodendrocitos, que son parte del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, las células que van a formar la mielina son las células de Schwann. Fíjense, cuando yo veo de los nervios, yo veo lo siguiente. Veo nervios que son amielínicos, o sea que no tienen mielina. En este caso, los axones se van a ordenar y acomodar en estas células que se llaman de Schwann, que lo que van a hacer va a ser formar invaginaciones en su citoplasma donde van a ingresar o un axón o un grupo de axones, determinando que todos los axones sigan un solo trayecto para formar un nervio. ¿Sí? Fíjense esta microfotografía electrónica. Tengo acá el núcleo de la célula de Schwann. Acá tengo las invaginaciones y fíjense cómo en las invaginaciones contiene lo que es los axones. Esta estructura de acá es la estructura de los nervios amielínicos. En los nervios amielínicos, las células de Schwann simplemente guían el trayecto de los axones. ¿Sí? Al guiar el trayecto de los axones, hacen que todos los axones sigan en un solo ritmo, en un solo lugar, y obviamente se forma un nervio. Así, fíjense, tengo la célula y fíjense aquí todos los axones atrapaditos,
siguiendo todos un solo sentido. Eso es un nervio amielino. En el caso de lo que es los nervios mielínicos que tienen mielina, fíjense, la célula de Schwann envuelve al axón, fundiendo su membrana citoplasmática, formando una banda de mielina. Aquí se da una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, y toda esta vuelta que se envuelve va determinando varias capas de membrana citoplasmática para formar bandas de mielina. O sea, que de esa manera se forman los nervios mielínicos. ¿Sí? Este es un nervio mielínico. Fíjense como choricitos. Cuando nosotros vemos un nervio mielínico, el impulso es mucho más rápido. Fíjense, cuando yo hablo de impulsos eléctricos, cada vez que yo hablo de electricidad, tengo que hablar de carga positiva y carga negativa, ¿verdad? En el caso del cuerpo, ¿qué determina la carga positiva y la carga negativa? Los electrolitos, ¿verdad? Cloro menos 1 de carga eléctrica, sodio más 2 de carga eléctrica. ¿Se dan cuenta? Y habitualmente las membranas celulares, sobre todo las del axón, sobre todo el sistema nervioso central, tienen en su interior carga negativa y en su exterior carga positiva. Para que pase el estímulo, lo que se da es una inversión de cargas. Y la inversión de cargas se da por activación de canales a nivel de la membrana citoplasmática que lo que hacen es cambiar los electrolitos, y al cambiar los electrolitos lo que hace es cambiar la carga eléctrica. Fíjense nuevamente cómo un accionar de tipo eléctrico va a determinar una actividad química que va a determinar en este caso un cambio de electricidad. Este cambio va a provocar formación de milivoltios, o sea, de electricidad, ¿vale? Hay cambio de cargas eléctricas y las cargas eléctricas se dan por electrolitos, y para que haya este cambio de cargas eléctricas se activan proteínas de membrana para sacar electrolitos de un lado y meter al otro lado. ¿Sí? Esto de acá se llama esto de acá se llama potencial de membrana. Cada membrana tiene un X milivoltaje. Cuando se cambia o se llega a un tope de voltaje, se da un cambio de cargas que cambia el voltaje de la membrana celular. A nivel de lo que es la fibra o mielina, estos cambios de voltaje se van a ver evidentes a nivel de espacios que se dejan en la mielina. Estos espacios se llaman nódulos de Rambier, y el estímulo lo que hace es saltar de nódulo en nódulo. Por lo tanto, la señal eléctrica es más rápida en las bandas de mielina que en las bandas amielínicas, ¿vale? Esto del potencial de membrana y las cargas eléctricas, por si acaso, es su segundo o primer tema en fisiología. Por eso no estoy aumentando acá lo que es